Nosotros somos el equipo de los 80 de Pasión por la Lectura. Mi nombre es Arturo de la Garza y el equipo está conformado también por mis compañeros Luis Lovac y José Enrique Viñas. Hola, me llamo Humberto Javier Garza. La novela que leí se llama Respiración Artificial y fue escrita por Ricardo Piglia en 1980. Pues mi novela es Tomando la Divina Garza de Sergio Pitol, fue publicada en 1986. Mi novela era de Batallas en el Desierto, escrita por José Emilio Pacheco en 1981. Mi novela es La Mujer Habitada por Gioconda Belli, publicado en el año 1988. El contexto de la novela toma lugar en Argentina, de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, en donde la sociedad está sometida a una pacificación que prohíbe todo tipo de reunión y asociación política. En esta novela los personajes se mueven en un mundo clandestino. De mi novela, el autor está en una embajada, pues fungiendo como embajador, y pues básicamente se basa en los acontecimientos de su juventud, que estaba como estudiante en la ciudad de Roma. El contexto de mi novela, Batallas en el Desierto, trata básicamente que el autor pues está viviendo la transición de pensamientos que hubo durante esa década de los 80, donde se pasaba de la opresión al liberalismo, además de que también hace recuerdos de la época en la que él vivió su niñez, que era por los 50, entonces yo creo que el autor se basó en eso. El contexto de mi novela está centrado en las dictaduras que sufrieron los países de Centroamérica en dicha década. Fue de gran inspiración para la autora para la elaboración de su novela. La síntesis de esta novela se divide en dos partes. La primera trata de una relación epistolar entre Marcelo Maggi y Emilio Renzi. En esta se comparten confesiones políticas sobre en ese entonces la vida en Argentina. Y la segunda parte trata de conversaciones filosóficas entre el polaco Vladimir Taudeski y Emilio, en donde principalmente toman ideas del famoso filósofo Franz Kafka, las cuales son existencialistas. Sobre dos historias centrales. Una es sobre una indígena llamada Itzá durante la época de la conquista española que lucha por liberar a su pueblo. Y la historia principal de la novela es de Lavinia, una joven que vive en un país centroamericano llamado Baguas, que sufre de una dictadura militar, y ella busca diferentes métodos para liberar a su nación. La trama de mi novela comienza con la vida de un niño que estudia en la primaria, una primaria pública, en la que conoce a otro niño que se convierte en su amigo, el cual tiene una mamá que está saliendo con un empresario, amigo del presidente Miguel Alemán, que en esa época tenía su mandato. Ese niño se enamora de la mamá de su amigo y empieza ahí a tener unas relaciones un poco extrañas y comienza ahí una historia de enamoramiento entre él hacia la mamá de su amigo. Esta historia también cuenta cómo es que había demasiada presión durante el mandato y cómo la propaganda se influía demasiado en las vidas de los mexicanos y cómo afectaba en su manera de pensar y las cosas que hacían. El contexto, la sinopsis de mi novela es de Dante de la Estrella, que le está contando a un amigo, a un compadre, para hacer negocios con él. Le cuenta sobre su viaje a Constantinopla, cuando estaba de estudiante en Roma. Pues la historia tiene varios percances, no es una historia pues, muy bonita, es como una historia un poquito más sarcástica, trata muchos temas como de tragedia y de tragicomedia. Es algo un poco más complejo. Un punto de contacto entre las novelas que leían mis compañeros y la que yo leí fue que en las 4 novelas los personajes principales sufren opresión política. Los puntos en común, mi novela trató temas tanto políticos como sociales. En cuanto a lo político, escuché que tu novela trataba de represión, igual que la tuya también, ¿no? Entonces sí podemos tener un punto en común entre nuestras novelas, de que más o menos cómo fue la tuya. El tema político era que el gobierno era muy opresivo y si alguien quería hacer algo que lo desafiara eran ejecutados o desaparecidos. Yo siento que tiene un tema político, tiene más en relación con lo de los recuerdos. Por ejemplo, mi novela pues, principalmente es como el recuerdo de un personaje pues, que lo está contando. Tú también, ¿no?
Sí, la mía también. De hecho, pues mi novela se trata de lo que recuerda el personaje principal, que se llama Carlos. Él está recordando ya como adulto su niñez, de cómo fue y cómo la vivió. Entonces, sí, también podría tratarse de una novela que cuenta algo sobre el pasado. Sí, también. ¿no? Parte de mi novela también toca eso. El personaje Itza está recordando, siempre está hablando hacia el pasado, desde el punto de vista del presente, recordando su vida y qué decisiones tomó. Sí, y en cuanto a los temas sociales, pues también había como que mucha presión. Por ejemplo, en mi novela trataba de que las personas, la sociedad era muy cerrada, una mentalidad muy arcaica. Por lo mismo que decía que el niño estaba enamorado de la mujer y se armó un escándalo por eso. Entonces, se trataba, yo creo que eso tiene mucho que ver con la opresión. No sé si ustedes tienen alguna opinión en relación a la opresión, Pues, la mentalidad de... Tomando en cuenta el tema romántico, la autora de mi libro es muy liberal para su época, así que relacionándolo con el contexto sí se puede ver esa diferencia de mentalidad en que se dio en los 80s. En mi novela sí se habla muchos temas como medio de paganismo, por ejemplo, que habla mucho en contra de Dios y así, pues que sería como vanguardista, pues en esa época. Sí, entonces como que concordamos, o sea, nuestra época, nuestra década tiene mucho en común esa transición de ideologías, ¿no? De que antes más arcaicos y después ya se fue como recibiendo más liberal. Más liberal. Sí. Presentes en esta década de los 80s son las opresiones militares y además el crecimiento del movimiento liberal en tanto la ideología, por ejemplo. Ubicadas en los 80s son Las edades de Lulú por Almudena Grandes, otra es La mujer habitada por Yoconda Belli. Pues está Domando la Divina Garza por Sergio Pitor y Noticias del Imperio por Fernando El Paso. Sí, de hecho también se encuentra la de Queda de la Noche, de Serrat Puertolas, la que yo leí de Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco, y también está la de nuestro compañero Humberto, que es la de Expresión Artificial. Los temas generales, pues en este caso el tuyo, tu novela pues es como el amor, como el amor y el enamoramiento. Pues el tuyo es como la liberación de la opresión. Exactamente. Pues de nuestro compañero Humberto creo que también habla de la opresión ahí un poco. Pues mi novela, el tema general, es como de la tragedia, pues de los acontecimientos, anécdotas individuales. Como yo lo mencionaba antes en el video, por ejemplo, la opresión, que concordamos los cuatro, tanto Humberto como Roy como José, concordamos en que la opresión es un tema muy importante de esta época en la que se basan las novelas. Además también la transición de mentalidad es algo que también ya mencionamos, que realmente influye mucho en la preparación de las novelas. No sé si están de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Para recomendación de estas novelas, o sea que el público debe de leerlas, pues, con relación a la mía, yo siento que es una novela pues, que tiene una cierta dificultad para leerse, tiene unos textos un poco complicados, pero que sí, siendo muy satisfactorios al entender lo que se está refiriendo al autor. De hecho, utiliza mucho el sarcasmo y pues como el doble sentido, entonces es una novela pues, que no se compara con otras. En cuanto a mi novela, lo que yo recomiendo es que realmente vale mucho la pena leerla. Es una novela muy simple, cualquier persona con un poquito de tiempo la puede leer. Es muy corto, entonces no consume demasiado tiempo. Y tiene una gran trama, una trama que realmente intriga, la historia del enamoramiento, cómo se va desarrollando al final. Pasan unas cosas como que no se esperan. Entonces es una trama muy interesante y esto se ve reflejado tanto en las canciones como en la película que ha salido de ello. Si ha pasado todo esto, quiere decir que tiene una buena aceptación y de hecho es exactamente eso lo que recomiendo. En cuanto a mi novela La mujer habitada, debe ser leída por todos porque toca temas que hasta hoy en día son controversiales, como es el erotismo y la liberación de la mujer, por ejemplo, que es algo que ya debería ser aceptado en nuestra sociedad y tristemente todavía no se hace. También toca temas como la opresión política que todavía se da en países alrededor del mundo. Yo creo que el público debería de leer esta novela porque es una novela interesante, la cual toma temas filosóficos profundos y principalmente te das cuenta cómo América Latina ha sufrido durante su historia. En este caso lo podemos ver cómo Pilia escribe sobre Argentina y su opresión en la dictadura, cómo América Latina ha sufrido en su historia por sus dictaduras, la cual ha causado muchos problemas sociales y culturales, económicos y el descontento de su gente.